Hola amigos, bienvenidos a este video. En esta ocasión se tratará de sueños extraños y perturbadores. Historia 1. Viví otra vida por 10 años y regresé sin querer. A veces uno se acuesta un poco cansado y despierta igual que siempre. Pero esa noche no fue así. Esa noche me acosté como cualquier otro día en mi apartamento pequeño, con los platos sucios en el fregadero y el ventilador haciendo su zumbido de siempre. Recuerdo que tenía el celular en la mano, el brillo me molestaba, y pensé, solo voy a cerrar los ojos un minuto. Pero cuando los abrí otra vez, ya no estaba allí. Estaba acostado en un sofá de cuero viejo, marrón oscuro, en un departamento que no reconocía. El lugar tenía ese olor a madera y café, como si alguien acabara de preparar desayuno. Afuera, una lluvia ligera golpeaba las ventanas con ritmo lento. La habitación estaba iluminada por una lámpara de pie con luz cálida. En una esquina, sonaba jazz suave desde un viejo tocadiscos. Todo era muy real. Lo suficientemente real para hacerme dudar si estaba soñando. Me senté en el sofá. Mis manos eran distintas. Más grandes, con venas visibles y un anillo dorado en la mano izquierda. Me levanté y caminé hasta el espejo del baño. Me vi, barba cerrada, algunas canas en las sienes, ojeras profundas y unos ojos que no eran los míos, pero que sentía como si lo fueran. No sabía mi nombre. No sabía dónde estaba. Pero no sentía miedo. Al contrario, había una extraña sensación de paz, como si finalmente estuviera donde debía. Entonces escuché una voz desde la cocina. David, ya está lista la cena, ¿me ayudas con los platos? David. Ese era mi nombre allí. Salí al pasillo. En la cocina estaba ella. Morena, cabello corto, sonrisa cálida. Una mujer de unos 30 y algo. No la conocía. Nunca la había visto antes. Pero en ese momento, supe que la amaba. No como se ama en un sueño, sino con ese amor profundo y auténtico que se construye con los años. Y ella me conocía. Me preguntó cómo me había ido escribiendo ese día, si por fin había terminado el segundo capítulo. Me dio un beso corto, rutinario, mientras servía la pasta. En la mesa había 2 platos y un tercero más pequeño. Una niña de unos 5 años apareció corriendo, riendo, y se sentó frente a mí. Mi hija. Mi corazón no dudó ni un segundo. La reconocí sin haberla visto nunca antes. Su voz era como música, y cuando me dijo papi, me saqué una estrella dorada hoy, algo dentro de mí se rompió. Porque esa vida se sentía más real que todo lo que había vivido antes. Pasaron días. Semanas. Meses. Lo que empezó como un sueño se transformó en rutina. Tenía un empleo como editor en una revista cultural. Escribía novelas por las noches. Vivíamos en un departamento en la ciudad, pero los domingos íbamos al parque y los viernes eran noches de películas con palomitas. Los años pasaron. Años reales. 10 años completos. No tenía memorias del otro yo. Solo esta vida. Esta familia. Este hogar. Hasta que una noche todo cambió. Estaba lavando los trastes después de cenar. Mi esposa preparaba la lonchera de la niña para el colegio, y yo, simplemente, me sentí mareado. Apoyé las manos en el lavabo. Cerré los ojos. Respiré. Y al abrirlos, estaba de nuevo en mi habitación original. En mi cama vieja, con el ventilador zumbando. El celular marcaba las 4:13 de la mañana. Había pasado una sola noche. Al principio no pude moverme. Sentí que me arrancaban algo de dentro. Quise gritar. Quise correr. Quise volver. Pero no había manera. Revisé cada rincón del apartamento. Busqué ese sofá marrón. El tocadiscos. La lámpara. Su voz. Su olor. Nada. Solo yo. Lloré como si hubiese perdido a alguien real. Porque lo había hecho. Durante semanas me volví un fantasma en mi propia vida.
No podía pensar en otra cosa. No podía dormir por miedo a despertar en otro lugar. O peor aún, por miedo a no volver nunca más. Intenté escribir todo lo que recordaba, nombres, fechas, calles, canciones, libros. Pero mientras más escribía, más borroso se volvía. La dirección del apartamento. El nombre de mi hija. La marca de mi anillo. Todo comenzó a desvanecerse como tinta al contacto con agua. Y lo que no he podido borrar es la sensación. Esa certeza punzante de que estuve ahí. De que ella sigue allá, esperándome, preguntándose por qué no volví. A veces creo que viví mi verdadera vida allá. Que este mundo, esta versión, es el sueño. Y si eso es cierto, ¿cuántas vidas más habré vivido sin recordar? ¿Cuántos yo me esperan, atrapados en alguna dimensión olvidada? Ahora, cada vez que me voy a dormir, lo hago con un pensamiento fijo, ¿y si esta vez no despierto aquí? Historia 2. El hombre de las escaleras. No soy de soñar muy seguido, o al menos no suelo recordar nada cuando despierto. Pero hubo una noche, hace poco, que me dejó marcado. Todavía siento que si cierro los ojos lo suficiente, puedo volver a ese lugar. Y no quiero. Todo empezó como cualquier otro sueño. Estaba en una casa que no era la mía, pero en el sueño lo sentía como tal. Era antigua, con muebles de madera, techos altos y muchas habitaciones. En el centro, una gran escalera de caracol bajaba hacia un sótano que no podía ver desde arriba. La casa estaba en silencio, pero no en paz. Era un silencio que se sentía, contenido. Como si algo estuviera esperando. Recuerdo que caminaba de habitación en habitación, buscando algo. No sabía qué. Me sentía inquieto. Había retratos antiguos colgados en los pasillos. Caras largas, sin expresión. Todos los cuadros parecían haber sido girados muy levemente, como si alguien los hubiera tocado y no los volvió a dejar rectos. Era un detalle pequeño, pero me ponía nervioso. Cuando pasé cerca de la escalera por primera vez, sentí una presencia abajo. No la vi. No escuché nada. Pero estaba seguro de que algo, o alguien, me estaba observando desde la oscuridad del sótano. Me obligué a no mirar hacia abajo. Seguí caminando. En una de las habitaciones encontré una cama. Me tumbé, agotado. Pero en cuanto cerré los ojos, escuché algo, un crujido en la madera de la escalera. Como un paso. Abrí los ojos. Silencio. Me senté en la cama y presté atención. Nada. Me levanté y abrí la puerta de la habitación. El pasillo estaba oscuro, aunque no recordaba haber apagado las luces. Caminé hasta la baranda de la escalera, conteniendo el aliento. Y entonces lo vi. Había un hombre parado en el segundo escalón. No lo había escuchado subir. Solo estaba ahí. Inmóvil. Alto. Más alto de lo normal. Llevaba un traje negro viejo, como de otra época. Su cara estaba borrosa, como si mi vista no pudiera enfocarla del todo. Pero lo más aterrador eran sus manos. Eran largas, delgadas, demasiado para ser humanas. Y las apoyaba en los pasamanos, con los dedos extendidos, como garras. No dijo nada. Solo me miraba. O eso sentía. Retrocedí sin pensar, cerré la puerta de mi habitación y puse un armario frente a ella. Pero a medida que me alejaba de la puerta, escuchaba los pasos lentos, calculados, subiendo uno por uno. Me metí bajo la cama. Como un niño. Ridículo, lo sé. Pero había algo en ese hombre que me paralizaba. Desde abajo, por la rendija, vi sus pies entrar al cuarto. Zapatos negros. Brillantes. Lentos. Caminó hasta la cama. Se detuvo. El silencio fue absoluto. Y luego, muy despacio, se agachó. No lo vi del todo, pero vi cómo su cabeza descendía a mi nivel. Sus ojos eran completamente negros, como pozos. Y sonrió. No con la boca. Con la cara entera. Como si su piel no supiera cómo funcionar bien.
Me dijo algo. Con una voz que no era voz. Sonaba como si muchos susurros intentaran hablar al mismo tiempo. Solo entendí una palabra. Recuérdame. Grité. Intenté salir. Pero él ya no estaba. Me desperté ahogado, empapado en sudor. Temblando. Pasó una semana sin que pudiera dormir más de 3 horas por noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía los escalones. Lo sentía en mi habitación. Como si el sueño no hubiera terminado. Y lo peor es que, desde entonces, cada vez que bajo las escaleras de mi casa, cuento los pasos sin querer. Y siempre, el segundo escalón cruje. Historia 3. Siempre sabía cuando estaba despierto. Desde niño he tenido problemas para dormir. No insomnio exactamente, sino una especie de conciencia extraña justo al borde del sueño. Como si pudiera notar el momento exacto en que dejo de estar despierto. Es difícil de explicar, pero lo menciono porque todo empezó así. Hace 3 años me mudé solo a un pequeño departamento en una ciudad donde apenas conocía a un par de personas. La mudanza fue impulsiva, pero yo lo veía como una forma de empezar desde cero. El lugar era tranquilo, en un edificio antiguo de solo 3 pisos. Había algo acogedor en la madera crujiente y las paredes gruesas que amortiguaban los sonidos del exterior. La primera noche, mientras me acostaba en mi nuevo colchón aún sobre el suelo, lo sentí. Esa presencia. No era miedo, al principio. Era como si alguien estuviera observándome desde una distancia prudente. Lo ignoré. Llevaba días sin dormir bien por el estrés de la mudanza, así que lo atribuí al cansancio. Las cosas se volvieron más inquietantes la segunda semana. Cada noche, cuando estaba a punto de quedarme dormido, sentía que alguien, algo, sabía que estaba perdiendo la conciencia. Y en ese instante, escuchaba algo. Un crujido, un susurro, un roce apenas audible. Siempre en el mismo momento. Siempre desde el mismo rincón de la habitación, donde no había ventanas, ni puertas, ni nada que pudiera justificar un sonido. Una noche, encendí mi lámpara de escritorio de golpe, convencido de que encontraría a alguien allí. Pero no había nada. Aún así, sentía que algo se retraía, como si se deslizara justo más allá del campo visual. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Empecé a dejar una cámara grabando mientras dormía. En los primeros videos no noté nada fuera de lo normal. Hasta que una noche, mientras revisaba la grabación, noté que a las 3:17 de la mañana. Exactos, la imagen vibró, como un salto de fotograma. 1 milisegundo oscuro. Repetí el clip varias veces, y aunque era sutil, la lámpara de noche que había dejado encendida se apagaba un instante, y luego volvía. Como si algo la hubiera tapado. O pasado por delante. Comencé a dejar una lámpara en cada rincón del cuarto. Y me despertaba con una distinta apagada cada mañana. Pero la peor noche fue en noviembre. Desperté de golpe. No sabía qué hora era. Todo estaba oscuro. Más oscuro de lo normal. Tan oscuro que no podía ver ni la silueta de mi mano. Y entonces escuché una respiración. Lenta. Profunda. No la mía. Venía de encima de mí. Como si alguien, algo, estuviera inclinado justo sobre mi cara. Me quedé paralizado, convencido de que estaba soñando. Hasta que la respiración se detuvo, y la mía también. No porque quisiera. Porque no podía. No podía inhalar. Era como si alguien presionara mi pecho. Y en ese momento supe que, quien o lo que fuera, no solo sabía cuándo me dormía. También sabía cuándo me iba a despertar. Al día siguiente me fui del departamento. No recogí nada. Ni ropa, ni computadora, ni cama. Solo salí y me hospedé en un hotel por 2 semanas. Eventualmente volví de día con un par de amigos para vaciar el lugar. Pero no volví a dormir ahí. Lo vendí 6 meses después. A veces me pregunto si quien vive ahí ahora también siente esa presencia. O si se fue conmigo.
Porque a veces, incluso ahora, en mi nuevo departamento, cuando estoy a punto de dormirme, escucho un ligero crujido. Siempre en la misma esquina. Y entonces recuerdo, él siempre supo cuando me dormía. Y ahora, también sabe dónde vivo. Historia 4. El ascensor que no tenía fondo. Lo extraño no fue soñar con un ascensor. Lo raro fue despertar dentro de uno. El sueño comenzó así, sin previo aviso. Me vi parado en el interior de un ascensor viejo, con paredes de metal opaco y una tenue luz amarilla que parpadeaba cada tanto. No había botones. Solo una placa metálica oxidada donde se leía, muy difuso, -13. No sabía si era el piso donde estaba o el destino al que iba. No recordaba haber entrado. No recordaba haber apretado ningún número. Solo estaba ahí, completamente solo, con la sensación de que algo iba a ocurrir. Que algo estaba bajando conmigo. Al principio el ascensor no se movía. Me quedé allí de pie, esperando. Pasaron minutos. O al menos eso sentí. El aire se volvió denso, casi eléctrico. Me ardían los ojos. Y cuando finalmente sentí el primer leve movimiento hacia abajo, fue como si se activara algo más. Como si yo no fuera el único que esperaba. Escuché un crujido. No mecánico. Más como un quejido, humano. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. En la esquina, donde el metal se curvaba con las paredes, algo se movía. Una sombra. Primero pensé que era mía, pero no. Esta sombra respiraba. Jadeaba. Y poco a poco, fue tomando forma. Lo más perturbador no fue que tuviera una figura humana, sino que tenía mi misma ropa. Y lo más espeluznante fue que, cuando levantó la cabeza, tenía mi rostro, pero sin ojos. Solo cuencas negras. Profundas. Vivas. Intenté hablar, gritar, moverme. Pero no podía. El ascensor seguía bajando, cada vez más rápido, más profundo, y esa cosa, esa versión ciega de mí, comenzó a caminar hacia mí con la cabeza ladeada, como un perro que escucha algo lejano. Cuando estuvo frente a mí, no habló. Solo levantó la mano y la apoyó en mi pecho. Sentí frío. Un frío que no era físico. Un frío que era como vacío. Como si me estuviera drenando algo esencial, pero sin tocarme realmente. Entonces, el ascensor se detuvo. Y todo se apagó. Desperté en mi cama. Jadeando. Con el pecho empapado de sudor y esa sensación horrible en el corazón, como si me hubieran robado algo en el sueño. Como si algo hubiera salido del ascensor y ahora estuviera aquí. Pensé que había sido una pesadilla. Hasta que, una semana después, encontré en mi buzón de correo, físico, no electrónico, una hoja amarilla, vieja, sin remitente. Solo decía: -14 está listo. Regresaremos por ti. Desde entonces, cada vez que me meto en un ascensor, miro el panel. Y juro que a veces los pisos bajan más allá del sótano. Una vez vi el número -12 iluminado. No me bajé. No sé si en algún momento, por error o descuido, terminaré en el piso -14. Solo sé que, si eso pasa, yo ya estaré allí. Esperando. Sin ojos. Si llegaste hasta este punto del video, me ayudarías con tu suscripción y un like. Si tienes alguna historia ya sea personal o de alguien que quieras compartir, con gusto la recibimos y como siempre, tu vecina te cuenta.